Hi everyone. This is the story that my Aunt Celita gave me. I was in Washington in 2005 to gather the stories of Carmen Edith, my Aunt Celita. I miss Christine, but hopefully I'll get her sometime this year. Her and I met in her small senior living apartment that she had in Seattle. It was very comfortable, very pleasant. In truth, I've never been my Aunt Celita's favorite of the nieces, and she was not happy with the idea that I had asked her not to drink before our talk. She thought that was rude and maybe insensitive, and that I was a little too full of myself. And she made that very clear to me. She relaxed a little more as we got into it, and I actually enjoyed the time I spent with her, because I felt that her and I rarely sat down and spoke alone. And so Carmen dropped me off at her mom's house, and she was going to come back within an hour or so. You'll notice, like many of my recordings so far, it ends very abruptly because Carmen walks in and her mom says something like, "Oh, perfect timing." So I guess it was perfect timing. Hola, esta es la historia que me regaló mi tía Celita. Estuve en Washington en el 2005 para adquirir las historias de mi tía Celita, de Edith, de Carmen. Me faltó Cristina, pero espero que este año tenga la oportunidad de también grabarlo. Yo y mi tía nos juntamos en su departamento en Seattle. Estaba a gusto, era un día muy bonito. Carmen me dejó allí y yo la verdad no sé qué fue a hacer, pero se distrayó una hora más o menos mientras yo y su mamá platicábamos. Nunca fui de ningún tipo la sobrina favorita de mi tía. Creo que ella sentía que me creía mucho, tal vez, o no, que me creía demasiado inteligente, más allá de lo que era, y tal vez tenía razón. No sé en qué punto de nuestra relación entre yo y ella pasó eso, pero ese día en particular me lo volvió a recordar cuando le pedí que no tomara alcohol antes de nuestra plática, y se enojó y me dijo que yo me creía demasiado, que yo no era ninguna reportera en verdad, y hasta se burló un poquito de mí, se rió. Traté de no dejar que me molestara mucho, aunque en verdad me lastimó mis sentimientos, porque había viajado, fue la primera vez que viajé fuera de mi hogar para recoger historias, pero con tiempo mi tía se relajó un poquito más, y cuando me estaba desenvolviendo su historia, creo que tal vez se le olvidó que no le caía yo bien, y terminamos muy bien. Carmen regresó algo espontáneamente, y entró al departamento, y mi tía y yo, la verdad ya íbamos acabando, pero en cuanto mi tía vio a Carmen, dijo: "Ay, mira, a mero tiempo". Así que ese fue ahí fue donde se acabó.
Espero que espero que les guste. Yo me sentí muy bien después de todo, después de que terminamos. Me gustó mucho la historia que compartió conmigo y espero que a ustedes también. Mi nombre es Celia Abreu Luna. ¿Tus padres? Joaquín Abreu y Celia Luna de Abreu. Nací en el distrito, yo nací en el Distrito Federal. Yo nací en el Distrito Federal, allí, ya sabes que lo del Distrito Federal se divide por barrios, ¿ok? Y yo nací en uno de los barrios que no me acuerdo su nombre. Yo fui la primera de la familia y el que siguió fue un hermano varón que se llamó Joaquinito, que murió creo a los 4 o 5 años, el primer Joaquinito. Después fue mi hermana Lupe, la mamá de Carmen. Mi papá, en ese tiempo yo entiendo que trabajaba de telegrafista, y vivíamos en Miscuaco, porque ahí fue donde yo nací, en Miscuaco. Yo creo que mi madre era mucho más joven que mi papá, ¿verdad? Le llevaba como 10 o 15 años. Era una mujer joven muy bonita, con piernas muy bonitas, pero ignorante. Todavía recuerdo yo algunas expresiones de ella, hablaba como hablan la provinciana que no ha salido de su término medio. Había un entendimiento y yo, un amor sobre todas las cosas, yo siempre sentí por ella. Una admiración con cierta lástima, porque ya te dije que a veces ella cometía errores lamentables que mi papá le reclamaba y la hacía llorar por eso. No, entonces mi papá sí le puso hasta maestros una vez. Tuvo el dinero para ponerle un maestro para que le aprendiera cómo comportarse y cómo hablar. Pero parece ser que era muy burrita, ¿no? Él era muy cariñoso y muy respetuoso, pero no era muy apegado a mí. Más bien, claro, así sacudía la cabeza, a veces me sentaba en sus piernas, pero no era muy... Yo era más cercana a mi madre. De tantos, yo creo que ya ni necesitaba la partera, ya los últimos era la partera. Y mi papá, que mi padre tomara en cuenta tanto que quedara embarazada mi mamá, seguro no tenían una idea de cómo no lo permitirlo, ¿no? Pues hay tantas cosas que hay ahora, ¿no? Y mi papá no era un hombre, ya te dije que tu abuelo no era un hombre inculto, era un hombre bastante bien preparado. Él tenía muy bello vocabulario y escribía perfecto gramaticalmente y una letra muy bella. Escribía en máquina, bueno, pues fue telegrafista. ¿Cuánto tiempo vivieron en México? No mucho, de ahí fue cuando se compraron las haciendas y nos fuimos a Campeche. ¿Te acuerdas de ese viaje? Sí. ¿Cómo fueron? Fue en barco y de Veracruz se salía por el puerto un viaje a Laguna del Carmen. 3 días y 3 noches en el barco. Laguna del Carmen era una isla, es una isla muy bella. De vez en cuando hablan de Laguna del Carmen como lugar turístico. ¿Quiénes fueron a Campeche? Mi madre, yo y 2 niños o 3 niños. ¿Cuántos? Ya iban algunos. Pero cuando fuimos, bueno, tú sabes, ellos eran los hacendados
íbamos bien. Llegamos a las haciendas, y en la hacienda había muchos, la hacienda donde nosotros estuvimos se llamaba La Rosal, porque producía arroz, jitomate, eso era lo que producía, y la casa grande, porque la casa, era muy grande y muy bella, entonces había criados y mozos, y tenía 2 cocinas, una cocina moderna y la otra como se usaba en el pueblo, y había 2 cocineros. Nunca hubo mujeres, siempre hubo hombres. Parece ser que a mi papá le gustaba cómo cocinaba el hombre. En la hacienda vivía nada más esa familia o otros familiares de él. No, porque habían 2 más haciendas, el Pon y otra más, y era de mi tío Gonzalo y del otro. Los 3 hermanos con haciendas, sí. ¿Estuvieron en Campeche cuánto tiempo? Mucho. ¿Años? Sí. Y mucho. Trabajando, las haciendas se trabajó hasta que una vez, recuerdo que se había sembrado el tomate y se había sembrado cacahuate, que es el que deja el dinero, decía mi papá, y otra cosa, y hubo un mal tiempo que se llenó de agua, se perdieron todas las siembras en un año, en un momento, y también la casa grande se llenó de agua, y nosotros, porque ellos tenían barcos, y nosotros tuvimos, porque estaba a la orilla del Isumacinta, del río Isumacinta, tuvimos que subirnos a la barca aquel barco, para que nos llevara a Campeche, a Ciudad del Carmen, si no ahí nos hubiéramos muerto. Y ya de allí yo ya no supe, ya nunca volvimos a la hacienda. No, se perdió la siembra, sí se perdió. No, yo creo que la vendieron después, yo no lo sé. Tú sabes, cuando uno está chiquillo no le No, sí, de acuerdo. Para entonces mi mamá ya había nacido, tú ya has de haber tenido 8 o 9 años, sí, cuando vivían en Campeche. Bueno, allí las Abreu Repeto, tenían caserones, casas, hijas, donde, de esas casas con grande, zaguán, para meter caballeriza, y nosotros vivíamos en un caserón de eso, y teníamos servidumbre, siempre tuvimos servidumbre, siempre, ahí vivíamos, no me acuerdo cuántos años, ya saben, no tengo, pero sí me acuerdo que ahí en Laguna del Carmen yo iba a la escuela y yo estaba ya en segundo año, bueno, yo salí muy inteligente, me nota, y estaba en segundo año, y Lupe no le gustaba la escuela, iba primero y nos mandaban con la criada, y Lupe quemaba el bulto y los lápices y los cuadernos. ¿Tú piensas que tu mamá, siendo no intelectual, le gustaba que tú hicieras bien en la escuela, para ella era importante o no? No le importaba, porque ya cuando mi madre, ya quedamos pobres, que ya no había para pagar los sirvientes, ella no quería que fuera a la iglesia, a la escuela, sino que me dedicara a cuidar las criaturas, ¿no? Ya quería que si iba, me llevara a las criaturas cargadas. Bueno, estuvimos en Laguna del Carmen, después que se vendió la hacienda, yo creo que ahí nos quemamos lo de la hacienda, pienso yo. ¿Para dónde se fueron? A La Rosal, un lugar muy bello,
Ahí nos dejó solas mi padre con unos parientes y fue cuando mi madre se hizo espiritista. ¿Quién iba? Ya ya había nacido Joaquinito. ¿Él nació ahí? Creo que sí. ¿Cómo ¿Qué hicieron cuando llegaron allí? ¿A qué iban? Yo no lo sé. Él nos llevó con ese pariente Abreu, allí no, ¿Era un primo, un tío, un tío? Pues no era Laguna del Carmen, ahí vivimos, yo creo con el dinero de las haciendas por 2, 3 años, yo no sé. Pero no trabajaba mi papá, ¿ok? Entonces nos llevó ahí a Palizada, Palizada era un pueblo muy chico, yo presumo que sería de 20 o 30 habitantes, estaba en el margen del Isumacinta, del río Isumacinta. Ahí nos dejó en la casa de un pariente y él se fue. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Él tenía esa mala maña desde Avalos. Ahí nos dejó a... Mi abuelita lo volvía a recibir. Sí. Cuando nos dejó él ahí, mi madre se hizo espiritista, se hizo Miriam. Bueno, ese señor, pariente de mi papá, él era muy creyente en eso, de las cosas de espirituales, de otra dimensión, ¿ok? Inteligente, no vayas a creer que era un bruto. Él era leído y escribido, era culto, casado con una sirvienta con la que él vivía, que apenas se leía. Les gustaba así porque las usaban como sirvientas. Nosotros nos fuimos ahí y como no había nada, no había de dónde agarrar. Yo me acuerdo que yo me salía muy temprano y los muchachitos pues ya tenían hambre. Yo le buscaba la comida, trabajaba. Yo buscaba la comida. Salía desesperado, a ver, le lavo los trastes, le hago comida, está muy chiquita, no alcanzas, póngame un cajón. Yo alcanzo. Tú muchas veces cargaste la familia, tía. Muchas veces. Y ¿sabes qué? Ya me daban ahí el taco. Y que no le echaran chile, que estuviera bueno. Si no me agarraba con una chilliza. Y también pedí caridad ahí en ese pueblo. Iba con un traste a tocar las casas, y eran hebreos, y tocaba por el frente, ¿no? Porque eran hebreos. Y me decían, no, muchacha, vete a la puerta con la servidumbre, no andes tocando por aquí ni andes entrando aquí. De veras, tú vete con la servidumbre, tú ve por la puerta de la servidumbre a ver qué te dan. Y yo era hija de Joaquín, pero yo les decía que yo era hija de Joaquín y me ponían un fuck you. Y quién sabe si a lo mejor pensaban que ni era hija de Joaquín, que mi mamá a lo mejor le gustaba la buena vida o yo qué sé, ¿no? Y uno no sabe. Durante todo este tiempo, tía, comenzaron a tener, obviamente, tiempos difíciles. Nunca dejé de estudiar. Yo hablo latín. Yo sola. ¿Tus papás? No, se enojaban, ya te dije. Sí, ¿También tu papá? También. Ellos nomás querían que yo fuera la gata y que cuidara el montón de muchachillos y arrimar a la... Allí en la Rosal, mira, pues ya cuando se hizo espiritista mi madre, todo el pueblo la adoraba y teníamos mucha comida y nos, en serio, y nos daban muchas cosas, regalos y ropa. Y entonces vino mi papá y nos llevó a Ciudad del Carmen, otra vez. Y ella se fue.
Yo nunca me hubiera ido de ese pueblo. Yo recuerdo cuando, ¿sabes qué, hija? Mis recuerdos de niña. Aquí pasaba el Isomacinta, el río, ¿okay? Aquí pasaba la barca esa que sacaba, no era camión, era un barco. Y eso te sacaba del pueblo y te llevaba a otra barca más grande, y como nosotros que íbamos a Laguna del Carmen. Y recuerdo que yo le avisé a toda la gente que nos íbamos y toda la gente caminaba así, llorando. Y yo también parada llorando, despidiéndome, no quería irme. ¿Por qué se tenían que ir? No sé, yo nunca lo supe. Y yo, ¿por qué ella tenía que seguir a ese señor cuando ese señor nos había abandonado ya? Casi era un año. No, pues la Zenaida nació sola. Oh, yo fui la partera. Ay, Dios mío. Ya la muchachita ya caminaba. Cuando llegó él por nosotros y que nos vamos a ir, no nos vayamos, mamá. Aquí tenemos la papa, no. Y yo lloré y lloré. ¿Dónde se enseñó mi abuelita a ser partera y curandera? Pues allí ese señor la enseñó. ¿Ese señor eso hacía? Sí, ese señor, y decía que mi mamá tenía facilidad, el don de que los muertos se comunicaran por medio de ella. ¿Y ella creía? Desde luego que sí, yo más. Yo no sé por qué nos fuimos, porque cuando hoy iba ella, ella iba a un espiritista famoso de ahí del pueblo ese, Laguna del Carmen. Ella la había presentado con ese señor, ¿ok? Nomás que se apellidaba Rosado, el señor Rosado. Era cultísimo, nunca pudo entender con mi mamá. Le llevó libros, mi madre no los leyó. ¿Quién crees que los leyó? Sí tuvo ciertas aceptaciones, ves, mi madre, como curandera grande, de famas. Entonces ya se estaba haciendo de fama, entonces otra vez a movernos. Nos fuimos a Veracruz, y de Veracruz, porque ya se querían venir al estado de Jalisco. Sí, pues ahí tienes que llegar a Veracruz para ir. Muy bonito puerto. ¿A dónde iban? Fuimos a Coahuila porque mi padre entró a trabajar a los talleres gráficos de la Nación en México, y todos los Abreus, trabajaba con los Abreus, estaba trabajando, ahí hubo un desfalco a la Nación. Robaron los hijos de la chingada, desfalco a la Nación. ¿Tú sabes lo que es eso? Cárcel, Entonces un desfalco a la Nación. Los otros habían agarrado mucho dinero muy vivos, se fueron a Europa, se fueron a Asia, se fueron a África. El pendejo de mi padre pues no tenía el dinero para ir a muchos lados. Entonces, ¿le tocó parte? Seguramente sí, pero creo que tenía más queridas o amantes, yo qué sé. La cuestión es que mi madre se lo llevó a Coahuila. Y ahí fue donde en Coahuila, oyes, ya sabían, y estaban ellos armados a la entrada, ahí donde está la capilla, si la conocen. Ahí estaban armados hasta los dientes, por si llegaba por mi papá, se los iban a aventar a los soldados. Eso lo hacía pagar mi mamá. Pero nunca llegaron, qué bueno. Y iba yo a la calle y compraba libros. ¿Les leías a tus hermanos? No creas que les gustaba mucho, pero sí, era muy buena para leer. Además tenía el don de leer un perógrafo y lo recordaba. Podía cerrar el libro y decirlo con las mismas palabras y puntuación. Tenía ese don. Chale, ya ahora ya. Fíjate, tía, si hubieras tenido la oportunidad de que me llevaran a la universidad, yo fuera una grande profesional. ¿Tú crees?
Pura miseria. Tía, ¿con quién de tus hermanos cuando eras joven, antes de la adolescencia o entrando a la adolescencia, con quién de tus hermanos o hermanos eras apegado? ¿Con quién era tu confidente? No sé, contaban mucho conmigo, pero yo me llevé mejor con tu madre que con nadie más. Porque tu madre, si no entendía, era re chistosa. Si no me entendía, hacía chistes. Era muy graciosa, ¿eh? Si yo hablaba, siempre tuve, porque yo tuve un vocabulario elevado, siempre me llevaba con un libro en las manos, ¿ok? Entonces sí, pero ella hacía chistes. Por eso nunca aprendió a leer. No le interesaba. El más inteligente de todos fue Joaquín. Tía, ¿qué papel llenabas tú? Pues yo era la que acarreaba la lana, era la que acarreaba la comida, y después cuando yo me enfermé de los pulmones, me busqué al españolete para que me cara. Pero ya no ya eras adulta. Pues ni tan. ¿No? Estaba bien jovencita, ¿no? Sí. Ajá. Sí, pero vivíamos en Coahuila, pero yo les daba clases era una comunidad agraria de aborígenes. Y aprendí poquito la lengua aborigen. ¿Quién te dio ese trabajo? O sea, el pueblo, No, del pueblo, ellos. Porque yo era maestra de Coahuila, ¿ok? Entonces, no, luego me mandaron a la Hierbabuena. Que la Hierbabuena, yo ganaba $45 como maestra del estado. La maestra rural gana 95. Entonces yo me fui de maestra rural para poder mantener la familia. ¿Cuántos años tenías? 16, 17, yo no tuve novios, ni vidas. La que andaba ahí de putita era mi hermana Lupe, y eso sí tenía, y tu mamá que ya, sí, volonteona, también ya se volaba con los chavos. Pero yo nunca pude, Jani, no tuve tiempo. Además, me exigían que yo aprendí a moler en el metate, porque yo iba y no había mucho maíz ni mucho frijol. Había un indio que me quiso mucho como maestra y cruzaba los cerros para ir a traer en un burro el maíz y el frijol y poner el nixtamal y eso, nadie lo aprendió más que yo. ¿Cómo fue que, estando en Cuautla, mi abuelo estaba trabajando? Era el presidente. ¿Eso es un trabajo? Sí. Entonces, el pueblo te dio el trabajo de maestra enseñando a los niños de ahí del pueblo. Sí. Todavía me acuerdo cuando regresamos a Cuautla ya... No me decían maestra. Todavía maestra. te decían maestra. Nos dejé mucha gente que me ve, me dice, tú me enseñaste a leer, tú me enseñaste eso a escribir. Tía, es un gran privilegio para ti en tu vida. Tú haber abierto el mundo a alguien, abierto el mundo a alguien de esa forma. Sí. Nunca digas, ahorita que dijiste que no hiciste nada en tu vida, la verdad me duele porque si alguien en la familia pudo hacer algo, pudiste darle ese regalo a alguien. Uy, no a tu hermana Fina, pero yo me respetaba. Vete a la escuela, hija. Yo no, puta madre. Chingada pendeja. Yo que voy a... Tú no eres nadie para enseñarme a mí. Tú eres una pendeja. No te digo que quemaba los cuadernos y los lápices que yo conseguía con tanto esfuerzo pagarles lápices y cuadernos. Las cabronas lo quemaban. ¿Te acuerdas de casualidad los primeros días de ser maestra? ¿Cómo eran para ti? ¿Qué sentías? Sí. ¿Cómo era para ti emocionalmente? Para mí emocionalmente llenó de placer y de gracia divina mi corazón y mi alma de adolescente. Porque luego les enseñaban a cantar. Entrando los muchachitos eran hombres y mujeres, ¿ok? Ya te digo, casi no aprendí, les tenía que enseñar el español.
hablaba un poco de español. Todos se ponían de pie y cantaban. Nací en la frontera acá de este lado, porque yo no me sabía canciones de, tú sabes, de infantiles. Nací en la frontera y acá de este lado. Sí, esas, y como estas, o dos o tres. O, como México no hay dos. Tengo el alma desborrada. Pero la gente, aquel respeto que me agarraron, porque yo no andaba con hombres, ni novieras, ni nada. Todos me respetaban. Yo no podía tener nada. ¿Ya me entiendes? Sí. Sí. Pero tú tan joven, ¿qué sentías que hasta adultos tuvieran un respeto para ti? Mucho. Y luego la otra comunidad agraria que te digo, que era de puros armados hasta los dientes. Bueno, aquel respeto, llegaban ellos en sus caballos, con sus carabinas, y salía yo y se me cuadraban como si fuera soldado. Qué bueno. En vez de andar tratando de encontrar felicidad con romances, no sí. Tuve romances. El único novio que tuve fue el Chato Rodríguez de Cuautla, y nos veíamos de esquina a esquina. ¿Era de tu edad? Sí, pues el Chato Rodríguez, y que crees que vino aquí, quería que fuera con una cita con él, y la Carmelita, y ¿cómo vas a ir? Tú no vas. Ah, bueno. Su amor de su vida, a lo mejor fuiste. Pues a lo mejor. Tú sabes, él se casó, tiene muchos hijos, pero ya ahora, y los hijos, cuando me ven, me dicen tía, y me abrazan. Tienen restaurantes aquí, y voy a un restaurante de ellos, tía, y beso conmigo. Tengo mucho respeto de la gente, hija, de esa gente de allá. Me respetan. ¿A dónde vivían en la Hierbabuena? Estábamos le nombraron presidente a mi papá de ese pueblo de Santa Rosalía. Santa Rosalía era el pueblo que tenía electricidad, y era 3 horas a caballo en el cerro de Santa Rosalía, donde yo estaba. 3 o 4 horas. No te digo, nunca, hija, de maestra, vi un cheque mío. Nunca tuve en mi mano. Tú sabes, el otro día dije, oye, nunca, jamás. Yo vi un cheque, el padre los agarraba y los cobraba, traía pues. Yo nunca los reclamé. Nos fuimos a Santa Rosalía porque hablaron a mi papá para que fuera presidente. Y fue de presidente a Santa Rosalía. Entonces de allí, que buscaban la maestra rural, ya fue mi papá a Guadalajara, ni a los viajes a Guadalajara me ayudaba. ¿Vivían en Santa Rosalía o...? No, vivíamos en Cuautla. Pero de Cuautla nos fuimos a Santa Rosalía. ¿Toda la familia? Toda la familia, por la razón que allí se pagaba $90 pesos, ¿ok? ¿A dónde vivían? Estuvimos en Santa Rosalía, pero de ahí nos fuimos a la Hierbabuena. Era la hacienda. Bueno, una hacienda dejada, pero era la hacienda. Sí. ¿Se mantenían de tu trabajo tuyo solamente? Sí. Eventualmente, ¿qué pasó? Ya nacieron todos. Yo ya le dije a mis padres, ¿ok? Cuando ya estaban tan grandes los muchachos y las muchachas, dije, aquí los muchachos se van a quedar como pues de rancheros, y los rancheros porque tienen sus vacas y tienen caballos. Nosotros no teníamos eso. Le dije, unos analfabetas. Es tiempo de que nos vayamos a la ciudad para que estas criaturas tengan una escuela, o no les importa. Sí les dije. Y entonces nos regresamos a Guadalajara. Y que primero me mandaron a mí a buscar el trabajo, para yo tener una casa, para que ellos vinieran, yo sola. Pero mi papá estaba en Guadalajara.
¿ok? Entonces yo fui y busqué cómo podía mantener aquel familión tan grande y querían una casa muy grande, pues ya éramos muchos. Entonces me metí de abonera, de esas que cargan las vestidos y las cosas y vas de puerta en puerta y dejas por 20 centavos diarios. Sí. Fui por mucho tiempo y sí, con eso lo sostuve, en serio. Cuando llegaron a Guadalajara vivían en un departamentito. No, vivíamos en esa casa grande, en una casa grande donde te dije que había buscado mi papá, que era una casa grande en Guadalajara, en una avenida bella, porque yo tenía que trabajar. Yo trabajaba en eso, yo me levantaba a las 7 de la mañana y sin comer y corría por el garrero, me lo cargaba y vámonos a los barrios. ¿Y Guadalupe qué estaba haciendo? Esos nunca que trabajaron. No creas que les gustaba. ¿Mi mamá? Tampoco le gustó. ¿Zenaida? Ah, no, ellas estaban chiquillas. No, Zenaida estaba chiquilla. Mi tía Lenny estaba chiquilla. Pero ya Joaquín ya estaba bien, oye. ¿Sí? Oh. Joaquínito, sí. Para que le hubiera entrado siquiera a cargarme los bultos, ¿no? Ni eso. ¿El abuelito no. ¿De qué trabajaba? Él allí, que todavía no entraba a los talleres gráficos. Él entró a los talleres gráficos de la Nación, ya que yo me enfermé de los pulmones y me fui con el Rafael, con el españolete para curarme. ¿A dónde te fuiste, tía? A la casa de él vivía bien. Y yo necesitaba doctores y una especial alimentación que me la dio. Él me salvó. ¿Cuántos? Como 19, 18. Ok. ¿En tu vida has tenido algo que ha sido tu pasión? ¿Qué dirías tú que ha sido? Ay. Yo quisiera, yo siempre quise. Tener una potestad para poder comunicarme con una cuarta o quinta dimensión. ¿Una pasión más realista? Realista. Eso es lo malo conmigo, que no tengo esa ambición. Yo creo que eso me faltó. ¿Qué te sobró? Me sobró ese soñadora. Siempre soñando en cosas fuera de lo que me decían la loca, todavía me dicen. ¿No has oído a tu mamá? Ella está loca. No, mi mamá te quiere mucho, mi mamá te tiene mucho respeto todavía. No nada más como su hermana grande, sino que todos, te voy a decir una cosa, tienen una imagen de ti que tú eres la que salvaste a la familia en muchas ocasiones. Oh, sí, es cierto. Debes de saber eso. Siendo una chiquilla tonta. ¿Por qué dices que eras una chiquilla tonta? Oye, hija, sin preparación. Pero fíjate, tía, que llegaste aquí, ya llegamos, yo pienso que ya como que todo lo que tenemos o vamos a tener, ya lo tenemos en el momento en que llegamos, creo. Probable. Llegaste ya con el don de educar y la pasión de leer y el entendimiento que a través de libros y a través de estudiar abres tu mundo. Ese mundo fantástico mío. Tú sabes que yo me metí a las librerías desde la mañana hasta que ya iban y me tocaban, vete, porque allá en México no te dejan sacar los libros y sin comer. Era mi comida. Cuando regresaba a mi casa, mi mamá creía que andaba con los novios. Le daba unas palizas y yo me metía abajo de la cama.
Tu mamá era muy pegalona, tía. Yo sé, desde las greñas que me sacaba de debajo de la cama. Andaba de puta. ¿Por qué tenía tanto coraje ella? Yo creo por la vida que llevaba, ¿no? Debe de haber sido muy duro. Yo me acuerdo, hija, que los niños, estaba yo chiquilla todavía, y estaba estaba la carbonería Cross Street, de donde vivíamos, se vendía el carbón, ¿verdad? Y ahí en la casa, en la cocinita, estaba frío, no había ni carbón para poner la lumbre, y las criaturas se levantaban y le decían a mi mamá que tenían hambre. Yo creo que se les dolía mucho y no tener comida para darles. Eso, ¿verdad? Ay, doloroso. Me contaron me contaron que hubo un tiempo en que te vivían en un apartamentito en Guadalajara y que mi abuelita estaba convencida que había un tesoro en la cocina. Oh, sí, que me hizo que escarbara, porque allí todo el trabajo fuerte ese era mío. No ponía a escarbar mi mamá tenía veneración por Lupe, porque era güera de ojos azules. Ella no podía lavar, porque yo tenía que lavar, me dejaban todo el garrero para los días que yo no estaba trabajando, para que yo lavara. No podía entrar a la cocina, no, tenía que darle el plato servido. Ajá. ¿Toda su vida la trató así? Sí, porque ella era güera de ojos azules y yo era prieta, y siempre se juntaban las dos y me hacían llorar. Y me decían que yo no era hija de mi mamá, que me había hallado en un basurero, por prieta y fea. Y una chilliza, qué pendeja. Esa historia de que escarbaron la cocina se me hizo la cosa más fantástica y chistosa. Y no hallamos nada. ¿Te sorprendió? No. Cuéntame cómo fue el día o los días después cuando desapareció Lupe. Ay, Dios, eso fue muy doloroso. Mira, Lupe se fue a la capital, ¿verdad? Ella, como te digo, mi mamá la cuidaba mucho a ella. Si había un vestido bueno era para Lupe, zapatos buenos era para Lupe, ¿ok? Fue y con tu mamá se portó así, conmigo también. Nada bonito. Ok. Entonces te voy a decir qué pasó. Se va allá con los abuelos, a la casa de los abuelos, y ellos vivían mejor en la capital, ¿ok? Porque las dos muchachas trabajaban, y mi tío Luis también, eran tres que trabajaban, entonces vivían. Y allí conoció a José, y ellos la casaron de blanco con José, con cola y todo. A mí no me invitaron, pues yo no tenía garras para ir, hija. Y ahí ya, tú sabes, José, dueño de tienda, de ropa, pero la vieja creo que nunca amó a Lupe, la madre de José. Yo creo que ella la mató. Yo creo que ella la mató y la apuñaló. Porque las muchachas no tienen un retrato de la abuela ni de chiste. Ellas saben la verdad. Yo nunca les he preguntado, ay, ¿para qué las voy a ofender, pobrecitas? A Chuyo, a Yolanda. No. José, antes de morir, él vino 2 veces. Pero antes de morir, vino solo. Y estuvo aquí estuvo. Yo todo veía como un hermano. Y él vino a despedirme de mí. Sí. ¿Sabes qué, Celita? Vengo a estar contigo porque de toda la familia, tú eres la que me has dado paz y tranquilidad a mi alma. No, Lupe se fue a México. Esa soy yo con unas amigas.
En México, Lupe se fue en casa de los abuelos. Y los abuelos la casaron con José. Y se casó de blanco y cola y toda la cosa. ¿Sí? Ella tuvo su primera hija que fue Chuy, ¿no? Pero Lupe... Me acuerdo que después que nació, creo que nació Pepe, o traía a Pepe chiquito, y regresó a Guadalajara y andaba de baile, de loqueta, pues fue cuando la desaparecieron, ¿no? No, ¿cómo? Sí. Cuando traía a Pepe chiquito, todavía no nacía Yolanda y Carmen. Ah, entonces ya había nacido Yolanda y Carmen. Sí, Ah, Carmen chiquita. ¿Y por qué andaba ahí en México con su chiquita? No, vino a visitarnos. Sí, vino chiquita y creo que José decía que no era de él, que era de un dentista. Y sucede que, como le dije a José, oye, pero pues si esta criatura se parece a los Navarro. Le dije, oye, José, ¿pero qué traes? Esta tienes más Navarro que las otras. Estás en un error. No, pues tenía la tienda y una casa propia. Y yo creo que la madre, creo José fue hijo de un obispo. Y ese obispo les dio el dinero, ¿no? Sí, pues de un religioso. Y la mamá era de la que traía el rosario colgando. Y la mamá traía el rosario aquí, de 15 misterios. Se fue a Guadalajara, la tía Lupe, porque el esposo estaba enojado con ella. Sí, porque no era de él. Entonces, pero ella no iba, allá había dejado a los otros niños. Ella no venía toda mortificada. ¿No? No. Ella venía como una soltera jovencita, saliendo de paseo y parrandas y... ¿ves? ¿Estabas con ella el día de noche que se desapareció? Cuando se desapareció. No, no me invitaban. ¿Tú crees a mí no? A tu mamá sí la invitaba, a mí no. A mí no me invitaban. Y oye, si cuando se fumaba la marihuana tu tía Lenny y tu tía Zenaida tampoco me invitaban. Y yo me la sentí. Se iban al baño, ¿tú crees que me decían a mí, vamos? Y si yo quería ir, tú no vas. Era respeto, fíjate, tía. Sí. Y yo voy. No, tú no vas. No, bueno, ok. Bueno, entonces yo trabajaba, ya me entiendes, y me iba, creo, 8 o 9 de la mañana, y no regresaba hasta en la noche, de abonera, ¿no? Yo sostenía la familia, ¿ok? Pues dijeron que no había aparecido Lupe, y entonces empezaron a decir que alguien que estaban en un restaurante, y que de allí alguien había ido a decirle, Lupe, te hablan ahí en la esquina, y que ella había salido y que ella no volvió. Algo así decía. Eso es lo que decía. Yo no supe ni de qué restaurante, ni nada, porque a mí no me invitaban, hija. No era de la camada de ella. ¿Qué hizo la familia en los días próximos después cuando desapareció Lupe? Bueno, mi madre lloró mucho y se desesperó terriblemente. No la pudimos hallar. Estaba un jefe de policía, Abreu, en la capital. Entonces, mi padre le dijo que agarraran a José para que diera unas declaraciones. Pero no le sacaron nada. Ya lo soltaron porque no le sacaron nada. Porque también desapareció Lulú. Sí. Pero Lulú se fue a Cuba. ¿No? ¿También la mataron? Yo no sé yo creo que sí. Ay. Sí supiste que Chico y
Y mi tío Joaquín lo anduvieron buscando. Pero mira, dos hermanas. Es mucho en una familia. Ay, ¿verdad? Tú dices que tenemos una familia cualquiera, pero cuando yo les cuento a alguien que tenemos que yo tengo 2 tías, que no sabemos qué les pasó, se les hace así una cosa del otro mundo. Pues no supimos qué les pasó. No. No. Nunca. No. De Lupe y nunca ya vamos a saber. De Lupe en mi recuento, ¿ok? Por las cosas de José, ¿ok? Él la madre la mató. De Lulú, no. Nomás, me acuerdo la última vez que yo estuve con Lulú, que ella dijo, me voy a Cuba. Voy a Cuba porque empezaba Castro a brillar, ¿ves? Y yo soy comunista, yo me voy a Cuba. Quisiera que estuviera ahí en Cuba. Qué gusto mío. A lo mejor sí está. Sí se fue. ¿Por qué crees que se fue? Sí, porque yo después le pregunté a la amiga íntima de ella, ¿dónde está Lulú? Dice, está en Cuba, ¿no te ha escrito? Tía, ¿por qué tú tomaste la responsabilidad por Carmen? Me sorprende, ahorita que estoy platicando contigo, porque yo no sabía que tú y Lupe no tenían una buena relación. Siempre me imaginé que la razón por la cual tú tomaste la responsabilidad con Carmen, porque tú tenías una relación muy importante con Lupe. No. Mira, Lupe desaparece. Y la niña recién nacida queda en la casa de mis padres. ¿Ok? Y yo estaba viviendo con Rafael, en la Arechandieta. ¿Ok? Sí. Y entonces... ¿Él es el papá de Edith? No, es otro judío. Yo quise tener una hija. Eso. Yo quise tener una hija sin padre. Yo lo quise. Y busqué ese. Pues mira, todos los de la familia quisieron tener una hija sin padre. Y yo busqué a ese judío. No me importaba que estuviera limpio y entero. ¿Qué quiere decir entero? Ay, porque que no fuera tener enfermedades o mentales o venéreas, tú sabes. Entonces, ¿por qué decidiste tomar la responsabilidad por Carmen? Bueno, cuando quedó en la casa de mi madre, ¿ok? Y mi madre peleaba con mi papá. No la queremos criar. No la quiero criar. Yo ya estoy muy vieja. Entonces dije, yo la crío. ¿Sí? Sí. Bueno. Y mira, qué bonito qué bueno.